Hola, ¿qué tal? Reciban nuevamente un cordial saludo de mi parte a todos los que siguen el contenido de mi canal de YouTube y en especial a los que dejan comentarios, interactúan con el video, le dejan like y a los, más aún a los que se suscriben. En esta ocasión voy a hacer un tema sobre el predimensionamiento de tijerales, dado que no he visto mucho contenido sobre esto y tampoco hay mucha bibliografía en realidad sobre el tema. Entonces me parece un tema interesante a compartir. Además que hace algún tiempo uno de nuestras seguidoras me pidió bueno, comentó sobre si fuera posible el predimensionamiento de estructuras en acero. Hay también el predimensionamiento en perfiles estructurales y por eso me estoy centrando en esta ocasión únicamente en las cerchas, pero en otro video podemos hacer elementos estructurales para vigas de alma llena, ¿ok? Pero en este caso, como uno de los sistemas estructurales muy usados son las cerchas, vamos a mostrar cómo normalmente predimensionamos estas, ¿ok? Vean que normalmente se usa para grandes luces donde vamos a tener distancias muy elevadas, quizá mayor a 20 metros, aproximadamente 30, que son los más usuales que he visto, y en los cuales este sistema se usa porque ahorra un peso a diferencia de los perfiles de alma llena, que son perfiles únicos que también se pueden usar para estas características. Bueno, para no hacer, quizá algunos no quieren ver mucha dilatación, voy a describir rápidamente los aspectos básicos para algunos ejemplos que ahora vamos a entrar a detalle en planos, pero el ejemplo número uno estaría siendo para un tijeral con una longitud total de 28.8 metros, y para en este caso del proyecto se usó una altura de 2 metros, ¿ok? En la zona central, en el centro del tijeral, ¿ok? Esa altura y con una pendiente del 10% obtenemos en el extremo izquierdo y derecho una altura de 0.56 metros. En conclusión, la relación para el ancho y la altura en este caso está siendo de 0.69. Que ya les digo de paso, la relación que yo manejo para predimensionamientos es la luz, es decir, la distancia de eje a eje de apoyo, que serían las columnas. Esa es la luz de 28.8 metros dividido entre 15. Debe ser mayor a esa dimensión y la otra es la luz entre 10. Si quieren saber por qué estos valores y mayor comentario a esto, sigan en el video que lo vamos a estar explicando en las siguientes diapositivas. ¿Ok? En este caso, además para el predimensionamiento se usó perfiles doble ángulo de 3 pulgadas por 3 pulgadas por 3 octavos de espesor y además que se dispusieron en una posición de esta manera. ¿Ok? No ha sido espalda a espalda, sino que ha sido frente a frente y con esa distribución. Y las diagonales y montantes han tenido una sección menor. Y el espaciado entre tijerales ha sido de 8.25 metros. El segundo ejemplo, y este lo realicé en Revit, es un tijeral de una distancia aproximada de 29.45 metros y se le planteó una altura de 2.3 metros. ¿Ok? Vean que en este caso también usamos una pendiente de 2%, pero ahora la distancia en el extremo fue exactamente de 50 y la pendiente no es exactamente de 10%, sino que era de 10 punto tantos. Quizá es mejor así mantener una distancia, la ajustamos respecto a la pendiente. ¿Ok? Y nuevamente tenemos una relación de altura en el punto extremo sobre la longitud igual a 0.078 que está en el rango de la luz entre 15 y la luz entre 10. Los perfiles de bridas en este caso fueron tubulares para bridas y montantes y tenemos ahí unos perfiles de 150 por 100 por 4 milímetros en la brida superior y por 4.5 milímetros de espesor en la brida inferior. Diagonales y montantes de 75 por 75 por 2.5. Estamos hablando de las dimensiones, ¿no? Alto, ancho
y el espesor interno el espesor de las paredes de 2,5, 4,5 milímetros. Y el espaciado entre tijerales en este caso fue de 6 metros. Acá tuvimos un ejemplo más de una longitud de 38,4 metros y en este caso todavía se está predimensionando y el predimensionamiento para este caso vendría a ser aproximadamente de 3 metros, con lo cual vamos a manejar también una pendiente de 10% y una altura de relación de 0,78 que está en el rango de 0,15 a 0,10 y el espaciado entre tijerales de 7,5 metros. Bueno, ahora que hemos visto algunos de los ejemplos y estos de acá los tengo desarrollados algunos en CAD, algunos en Revit. Por ejemplo, el de Revit es el que les estoy mostrando acá, que es con los perfiles tubulares y en el cual también los planos se hicieron en Revit, ¿no? Con el detallado, no necesariamente todas las conexiones tienen que ser remodeladas por las herramientas de Revit, sino que podemos modelarlas manualmente. Y eso a veces nos da una mayor cantidad de opciones en el diseño que usar las herramientas de Revit, además que hay que colocar las indicaciones de soldadura, empernado y distancias, ¿no? En este caso, el cliente solicitó que sea empernado para que sea posible el transporte solamente de los elementos. Eh, a ver, sucedió un error. En el caso de esta estructura, solamente fue hecho en CAD y se usaron perfiles doble ángulo, ¿no? En los tijerales. Ahí para, si quieren mayor reseña, por ejemplo, tenemos que los canales son perfiles de 8 pulgadas por peso en libras por pie, en libras por pie de 11,5 con espaciado, como les dije, perdón, este es de 8,25 como se indicó en el primer ejemplo. Entonces, estas dimensiones que les he mostrado en la presentación sirven de que si ustedes tienen unas dimensiones similares, podrían usar perfiles de esas características, más o menos espesores o pulgadas, y si tienen otras dimensiones, por ejemplo, de 35 metros, hay que usar algunos perfiles, por ejemplo, de 4 pulgadas y 4 pulgadas o 4,5, un poco más de dimensión, igual para las diagonales y montantes. Si tenemos acá otra dimensión en longitud, hay que usar un perfiles un poco más grandes, quizá aumentamos solamente el espesor, pero estos predimensionamientos tienen un objetivo y el objetivo es teórico. Y el objetivo se basa en que el predimensionamiento debe mantener la puesta en servicio de la estructura. Es decir, que no tiene que verse afectado en el tiempo de vida natural de la estructura ante cargas de servicio, ¿no? Ante cargas permanentes como la carga muerta y la carga viva. Entonces, entre las bibliografías sobre estructuras de tijerales, esta de acá es una de las que encontré que me parece algo de las más detalladas, en la cual nos habla de los tipos, ¿no? Tipos de tijerales. Tenemos los tipo Pratt, Howe, tenemos también las vigas Warren y las vigas en K, en rombo y Warren con montantes intercalados. En realidad de estos no he tenido experiencia, mientras que de estos yo prefiero escoger las tipo Pratt y vamos a ver con qué motivo. Por ejemplo, en las tipo Pratt podemos ver acá un ejemplo de viga tipo Pratt donde las diagonales apuntan, digamos, de afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior, mientras que en las tipo Howe tenemos que las diagonales apuntan de la parte interior a la parte exterior, ¿ok? Y esos de ahí tienen una característica en especial en cuanto a la dirección. En el caso de las tipo Warren, van a servir para longitudes intermedias en realidad, serían para longitudes menores a estos, pero en este caso, en particular en estos dos casos, y también lo he visto en casos de puentes peatonales que usan perfiles tubulares, entonces
Cuando se usan ya perfiles estructurales más grandes y más gruesos, podemos llegar también a longitudes mayores, ¿ok? Pero siempre mantengan una relación de eso, de entre el ancho y la longitud, entre 15 a 10, pero eso nuevamente va a ser el predimensionamiento con un objetivo estructural como el siguiente. En el predimensionamiento se debe garantizar, esto es en caso de garantizar, perdón, el correcto funcionamiento de la estructura en el estado de servicio. El estado de servicio es el estado permanente de la estructura en todo su tiempo de vida. Es decir, que al planteamiento estructural se le debe verificar los desplazamientos admisibles. ¿Ok? En la puesta en servicio, cuando la estructura está construida, tiene ya deflexiones, pequeñas deflexiones que deberían ser imperceptibles y justamente en busca de eso se plantea un predimensionamiento, donde para carga viva el límite de la deflexión debería ser la longitud entre 360 y para un estado de carga muerta más viva el límite de deflexión podría ser de la longitud entre 240. Es decir, si nosotros estamos analizando un techo, por ejemplo, de perfil metálico con carga muerta y viva, esa carga muerta y carga viva, si nosotros vemos el resultado solamente por carga viva y vemos un desplazamiento delta de carga viva, ese delta de carga viva debe ser menor a esta longitud L, a esa longitud L dividido entre 360. Noten que mientras más grande es esto, es más pequeño este límite, ¿no? Acá porque solamente estamos usando una carga, que es la carga viva. Pero si tenemos el resultado, por ejemplo, de carga viva más carga muerta, el delta de carga muerta más carga viva debe ser menor a la longitud L del elemento dividido entre 240. ¿Ok? Dividido entre 240. Entonces, ese desplazamiento debe ser menor a esta magnitud. Esto de acá, por si acaso, está en el libro de McCormack sobre análisis, sobre el diseño de estructuras de acero, en la cual menciona también y hace referencia a la norma europea del IBC 2009 en la que tiene estas condiciones, ¿no? Sucede que la norma que nosotros usamos en territorio peruano, la E090, está más relacionada a la norma americana, ¿no? Al ISC 360, 16 o 19, el que estén usando. Esta norma de acá no menciona límites como tal en alguna tabla, sino que los menciona, si no me equivoco, en el capítulo L. Ahora lo vamos a ver en diapositivas adelante. En el capítulo L lo menciona como comentarios haciendo referencia a un autor que también lo he extraído. ¿Ok? Entonces, según McCormack y relacionado a la norma europea, las condiciones de carga, vamos a tener que, si nosotros evaluamos la deflexión ante carga viva, como se está indicando acá, deberíamos tener que esa deflexión debe ser menor a la luz entre 360. Y si evaluamos carga muerta más carga viva, hay que evaluar la luz entre 240. Eso para los miembros de piso y lo mismo para miembros de techo, L entre 360 y 240 con carga viva. Y esto de acá ante cargas de nieve y viento. Ante cargas de nieve y viento sería similar a revisar únicamente cargas vivas. ¿Ok? Acá tenemos para superficies que no soportan plafón o techo, sería alguna exigencia un poco mayor en realidad para el techo, pero no es necesario a veces tomarla. Podemos quedarnos con esta condición. Les mencionaba que entre las vigas de tipo Pratt y tipo Howe tenemos algunos resultados, ¿no? Y por ejemplo, acá yo tengo abierto algunos modelos. Estos de acá sería del tipo Pratt y también el otro caso que tengo abierto que sería del tipo Pratt. Sucede que vamos a tener que estas estructuras están principalmente sujetas a dos tipos de cargas. Cargas en dirección menos z y cargas en dirección más z, que sería la dirección de la gravedad, ¿no? Pero en dirección menos z es justamente la carga de gravedad, ¿sí? Las cargas de gravedad. Y en dirección más z vendrían a ser las cargas perpendiculares al techo, que normalmente son las cargas de viento.
Cuando nosotros evaluamos elementos de acero, normalmente es más conveniente tener que los elementos se encuentren sujetos a una tracción que sujetos a una compresión, porque la compresión provoca pandeo en los elementos de acero dependiendo de su esbeltez, ¿ok? Es mejor tener tracción que compresión. La compresión va a ser sutil si el elemento no es esbelto, pero va a ser preponderante si el elemento es demasiado esbelto. Entonces, para evitar algún análisis adicional, podríamos buscar que los elementos se encuentren en tracción. Entonces, si nosotros evaluamos las diagonales ante cargas de gravedad dispuestos en la posición tipo Pratt, las diagonales se van a encontrar en tracción. El azul indica tracción. Pero si nosotros el mismo tipo Pratt las evaluamos ante cargas en la dirección de los vientos, que son perpendiculares, entonces las diagonales se van a encontrar a compresión. Sucede que la pregunta acá es la que ustedes deben hacerse, es si la estructura va a estar más a cargas de gravedad o a cargas de viento. Si yo tengo de respuesta que el viento no es tan consecutivo, entonces va a estar más sujeto a cargas de gravedad y yo planteo una estructura de tipo Pratt. Por otro lado, si la estructura en el tipo Howe vendría a ser lo inverso. Ante cargas de gravedad, las diagonales están en compresión y ante cargas en la dirección del viento, vamos a tener que los diagonales están en tracción. Entonces, si yo digo que hay mucho viento en la zona y la estructura va a estar altamente sujeta a vientos, entonces yo preferiría plantear una estructura de tipo Howe, porque en ese caso las diagonales van a estar en mucho mayor caso en en tracciones. Las tipo Warren vamos a tener una combinación en realidad también para los tipo K y para los tipo rombo. En estas Warren incluso es mejor plantear a veces algunas montantes también. ¿Ok? Y ahora vamos a volver al tema del servicio en el capítulo L, como les mencionaba. En el capítulo L del ISC 36016, que es la norma americana y la que usamos también en Latinoamérica en Norteamérica y Latinoamérica para el diseño de estructuras de acero. En el capítulo L se encuentra el diseño por condiciones de servicio, ¿ok? Entonces en ella vamos a tener el tema de deflexiones. Y yo estoy haciendo la extracción de lo que dice, pero acá les estoy trayendo la traducción. Que la condición de servicio incluye las cargas estáticas de los ocupantes, la nieve o lluvia en el techo y cambios de temperatura. Y cuando hablamos de cargas dinámicas, también interviene la actividad de los ocupantes, el efecto del viento y el efecto de operación de equipos y el tráfico cerca a la edificación. Además, como les dije, el capítulo L solamente trae comentarios y en la parte del comentario hace referencia de que toda la información la extrae de esta documentación de Galambos and Ellingwood de 1986, de la cual pueden buscar esta dirección y obtener ese documento en la cual menciona de que la excesiva carga vertical proviene de tres estados: la carga de gravedad, los cambios de temperatura y los errores de tolerancia en la construcción. Bueno, acá lo mismo lo he copiado y históricamente las deflexiones que hemos visto que se mostraron en McCormack de 1/360 se usa para miembros horizontales sujetos a carga viva reducida. Podemos usar 1/240 para los miembros de techo, justamente como lo especificaba McCormack, ¿no? Acá. El techo le mencionan para el último nivel, mientras que los niveles para miembros de piso lo estaría mencionando como los niveles intermedios. ¿Ok? Pero normalmente lo que yo uso en práctica y lo que normalmente se usa en práctica puede ser esto, el entre 360 y 240. Esto de acá lo mencionaría para las estructuras de techo en edificaciones de este tipo, ¿no? Pero para las estructuras de techo únicamente con la estructura de tijeral, esto también vendría a ser el piso y el primer techo, ¿ok? Entonces, por ese motivo es que lo uso de esa manera.
Entonces, uno entre 300 y y uno entre 150 para los volados, esas dimensiones de flexión son visibles y generan daño en la arquitectura y por eso se buscan evitar. ¿Ok? Además, uno entre 200 puede impedir el funcionamiento en las puertas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una puerta y sobre esto tenemos un dintel de acero y ese dintel experimenta una deformación, un delta que sea mayor a uno entre 200, es decir, de la longitud del elemento, entonces esa deflexión provoca el impedimento de abrir la puerta, ¿no? Ya no se podría estar abriendo la puerta y esa condición de servicio ya no es adecuada. Además, bueno, este tradicional uno entre 360 funciona bien, pero viene desde la primera mitad del siglo XX, que se usó para controlar las grietas en falsos techos. Y las luces grandes han observado problemas para las deflexiones menores de 1 entre 360. Bueno, eso dice la norma en realidad, pero en los casos que yo he diseñado, en realidad he diseñado con deflexiones mucho menores todavía a 1 entre 360 y quizá es por eso que todavía no tengo en realidad problemas en el diseño. Pero les recomendaría eso, ¿no? Tener la magnitud de 1 entre 360 y no plantearse una deflexión muy al límite, muy cercano a este valor, sino dar una mayor holgura en la diferencia. Y eso es que debido a cuando ya experimentamos grandes luces, como es el caso de tijerales, normalmente los elementos ya no son uniformes, ¿no? Sino que hay que hacer algunas conexiones intermedias para poder hacer la construcción. Y esa conexión también incrementa la deflexión. ¿Ok? Bueno, y las combinaciones para las que deberíamos revisar estos estados menciona que para el estado límite a periodos cortos vendría a ser la carga muerta más la carga viva y la carga muerta más el 50% de la carga de nieve. Y efectos que involucran daños a largo plazo, la carga viva perdón, la carga muerta más el 50% de la carga viva. El documento que les hablaba de Cálamos a Ellingwood he sacado esta imagen de ese documento, problemas en condiciones de servicio para distintas deflexiones. ¿Ok? El autor habla de distintas deflexiones para los cuales los daños serían visibles todavía. Entonces, eso es lo que tengo para mostrarles en esta pequeña presentación. Nuevamente recordemos, tenemos que los valores de predimensionamiento básicos vendrían a ser estos, de la luz entre 15 y la luz entre 10 para los tijerales y manteniendo una pendiente de 10%, eso es para controlar lluvias moderadas en realidad, lluvias moderadas y evitar la acumulación de material en el techo, pero algunos ingenieros eh, sanitarios me han recomendado también llegar a usar 20% de pendiente y también lo he tomado en cuenta en algunos techos ya para edificaciones, pero la pendiente de 20% en realidad me parece muy elevado y solamente se estaría usando para cubrir ya una estructura debajo, ¿no? Una estructura debajo de esta estructura, no como tal siendo esta la última. Acá, por ejemplo, si muestro la deflexión por carga muerta más viva en la dirección Z, tenemos una deflexión máxima en este punto de acá de 5,59 centímetros y la luz es aproximadamente 29,45. Si yo lo divido, eso lo debo dividir entre 240, tenemos 12 centímetros de límite y yo tengo solamente 5,5. Por ahí ven que la holgura está bastante bien, ¿no? Y en carga viva yo debería dividir entre 360. En carga viva tengo solamente 3 centímetros. A ver, si no me... Sí, vamos a verificarlo luego. Y luego en esta otra estructura, por carga muerta más carga viva, tengo un desplazamiento de 8,81. Y acá nuevamente tengo los treinta metros. Sucede que acá la carga viva creo que lo tengo en otro estado de carga. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí este video.
y lo vamos a estar, vamos a estar viendo si tienen otras sugerencias en cuanto a los videos para ser tomados en cuenta, ¿ok? Entonces, espero que les sirva y úsenlo de esa manera, ¿no? Si ven unas dimensiones un poco más grandes, tomemos otros perfiles. Y siempre esto es, como lo mencionamos al inicio, el predimensionamiento. Luego de luego de evaluar el diseño, si no hemos cumplido esos límites de desplazamiento, el predimensionamiento tiene que ser variado, ¿no? Eso es el objetivo de un predimensionamiento únicamente, tener unas dimensiones iniciales. ¿Ok? Entonces vamos a dejar hasta ahí este video. Muchas gracias y nuevamente les agradezco a los que se suscriben y comparten y el contenido y le dan like. Hasta luego.